Bienvenidos a Conversaciones con la Universidad. Con ustedes, su presentador, Luis Pulido Ritter. Muy buenos días. En el día de hoy, en Conversaciones con la Universidad, tenemos el tema El futuro de las humanidades y las ciencias sociales en Panamá. Es un programa, Conversaciones con la Universidad, de la Coordinación de Extensión y Cultura, de Tecnología de la Facultad de Humanidades, de Tecnología Educativa y de la Biblioteca Simón Bolívar. Tenemos como invitados de honor al doctor Olmedo García Chavarría, decano de la Facultad de Humanidades, a la magíster Leidiana Hills, que es vicedecana y al mismo tiempo directora del Centro de Lenguas de la Universidad de Panamá, y al estudiante y graduando Edgardo Aguilar. En Conversaciones con la Universidad, teniendo a estas tres personalidades aquí, bien, me gustaría comenzar con el doctor García, que dicho sea de paso fue profesor mío en la Facultad de Humanidades, en la Escuela de Sociología, y es un honor tenerlo aquí, profesor. Se habla últimamente de las crisis de las humanidades en Panamá y en la región. ¿Cómo usted ve esta idea de la crisis de las humanidades? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Cómo lo ve usted? En primer lugar, quisiera darle el reconocimiento al equipo y a la dirección de Educación Continua, a la Biblioteca de la Universidad de Panamá y a ti en especial, Luis, que tiene la conducción de este programa. Gracias. Creo que es una perspectiva y una ventana distinta para poder transmitir conocimiento. Con respecto a la pregunta, en América Latina tiene un problema distinto que Europa. Nosotros fuimos víctimas de un conocimiento eurocéntrico y la mayor parte de las concepciones teóricas, epistemológicas, metodológicas, fuimos nosotros, crecimos y desarrollamos con una orientación eurocéntrica en el campo de las humanidades, en el campo de las ciencias naturales. Y como ejemplo de ello, la Universidad de Panamá recibió las primeras oleadas de intelectuales y cientistas en la década del 30 que venían huyendo de las principales guerras de Europa. Y aquí así creció la geografía, la sociología, la historia, al calor de estos aportes de las humanidades europeas. Lo segundo es que el continente latinoamericano fue el patio trasero de la expansión norteamericana. Y eso llevó a que la mayor parte de las incipientes naciones latinoamericanas también sufrieron los fenómenos de crecimiento y de la impronta de la emancipación y la independencia. Muchas veces no teníamos Estado y otras veces no teníamos nación. Y habían sociedades con muchas desigualdades sociales. Inclusive, todavía, al principio del siglo XX, estábamos luchando contra toda forma de discriminación racial. Y esto produjo una crisis desde los paradigmas. Y la crisis social. ¿Cuál era el conocimiento de América Latina? ¿Teníamos conocimiento? La mayor parte del conocimiento nuestro, entre ese eurocentrismo y el pragmatismo norteamericano, así fue creciendo la ciencia nuestra. Una ciencia utilitarista, una ciencia pragmática, un conocimiento que no respondía a los grandes problemas nacionales, la emergencia de los movimientos sociales. Y bajo esas premisas y esas realidades no teníamos una ciencia que nos acompañara. Y eso fue lo que produjo la gran crisis de las humanidades o de las ciencias sociales. Además de tener las consecuencias y el impacto del racionalismo empírico, que quizás en el campo de la ciencia, entre comillas, dura, las ciencias naturales, tenían mejores oportunidades de avanzar. Ahora se le agregó el tema de la tecnología, de la innovación, y todo se vinculó al espacio y al eficientismo del mercado. Claro. Lo que era eficientismo
Es más, en Europa se le llamó eso la teoría o el modelo de la competencia. Todo lo que tenía competencia y el eficientismo fue lo que tuvo mejor oportunidad de desarrollarse en el campo de las ciencias sociales de la humanidad. Por eso es que nosotros, al principio del siglo XXI, esa gran desventaja entre los paradigmas de las ciencias sociales y las ciencias naturales, aún todavía seguimos discutiendo cuál es la concepción teórica que a nosotros nos favorece para desarrollar las humanidades y las ciencias sociales. Perfecto, gracias, profesor, por esta introducción sobre las llamadas crisis de las ciencias sociales y de las humanidades. Profesora, usted también, como profesora de la Facultad de Humanidades, con muchos años de experiencia en la docencia, en la organización, en la Facultad de Humanidades, usted es directora de lenguas de la facultad, ¿verdad? Directora del Centro de Lenguas. Directora del Centro de Lenguas. ¿Cómo usted ha visto la evolución en los últimos años dentro de lo que se llama la crisis de las humanidades, el aprendizaje de las lenguas en la Facultad de Humanidades? ¿Cómo lo ha visto usted o cómo lo ve usted? Bueno, el aprendizaje de las lenguas dentro de esta crisis de las humanidades creo que ha tenido un papel que podríamos decir preponderante. Las lenguas en nuestro país han comenzado a tener, no a declinar su existencia, su necesidad, sino a tener una preponderancia. Tenemos que hay una política de Estado, una política de país que conocemos como el Panamá Bilingüe, el programa After School, que inicia hace muchos años, hace 5 periodos de presidentes que se inicia este programa, donde se le da casualmente énfasis a los idiomas. En este caso solamente se le dio énfasis al idioma inglés, por ser el idioma de la comunicación internacional de los negocios. Pero a pesar de ser solamente un idioma, es una propuesta para realmente traer a los idiomas y a través de los idiomas conseguir realmente una sociedad democrática, una sociedad de igualdad de oportunidades, porque tenemos que contar que a través de los idiomas son importantes para que nosotros podamos hacer conocer nuestra cultura. Claro. Inclusive en Panamá tenemos que tomar en cuenta hoy en día, y la Universidad de Panamá debe ser parte, y creo que ya estamos también haciendo ciertos movimientos en relación a eso, que nosotros tenemos 8 idiomas autóctonos de nuestros grupos aborígenes, que también hay que darle una preponderancia para que estos grupos realmente también reciban el beneficio de la educación y del conocimiento. ¿Alguno de esos idiomas se enseña en la Universidad de Panamá? En la Universidad de Panamá, en el Centro de Lenguas, se enseñó el NOVE. Actualmente estamos haciendo nuevamente los movimientos con los grupos, la oficina de los grupos aborígenes, para tratar de nuevamente implementar el NOVE y los otros idiomas que podamos implementar en el Centro de Lenguas. Es un poco lo que habla el profesor García, ¿verdad? El doctor, sobre la democratización, el acceso a la educación o la llamada crisis de las humanidades, ¿no? Es decir, introducir, profesor, lo que siempre se ha visto como algo periférico, las lenguas indígenas en la facultad. ¿Usted cómo lo ve? Lo que pasa es que uno de los desafíos de la modernidad, sí, y aquí tenemos que entender las plataformas de la educación, ¿cuáles son las principales plataformas? Hoy, una es la modernidad, 2 es la visión de la CEPAL y del Banco Mundial sobre la visión de las ciencias. Y en ese campo, para estas plataformas, lo importante es lo que se denomina las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? La tecnología y la innovación. Pero hay otra perspectiva que tiene que ver con la humanidad. Y hoy es un mundo que tiene que tener un currículum flexible. Y ese carácter flexible no tiene que ver con el eficientismo. Se habla de la diversidad. Se habla de la tolerancia, se habla del mundo de la interculturalidad. Y ese es uno de los desafíos del mundo moderno. Los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas invitan a las instituciones, a los pueblos, a las naciones, a las universidades, a desafiar esos grandes lineamientos. Enfrentar, porque nosotros no podemos estudiar solamente el tema de la diversidad. Fíjate que hasta hace poco, los estigmas de la discriminación. Ahora
visibilizado sobre el tema de la inmigración, se trata de esconder el drama, la miseria, la exclusión de unas sociedades donde excluye a millones de seres humanos que están sufriendo de hambre, de miseria y de acceso al desarrollo humano. Entonces, por eso es importante para nosotros este programa, porque nos enfrenta con realidades distintas. Hoy, los sectores más vulnerables del mundo son las mujeres y los pobres. Y esto nos pone a nosotros a incluir en nuestras estructuras académicas y con el conocimiento el tema de género. Pero el tema de género tiene una visión distinta. El de los derechos reproductivos, el derecho de la autonomía de las mujeres, el derecho a las mujeres a tener su propia concepción sobre estos derechos sociales. ¿Cómo nosotros, con una cultura patriarcal que hemos tenido, podemos cambiar esta concepción y esta visión de la educación? Por eso que es importante lo que tú planteabas, que está en el campo del desafío del acceso a la interculturalidad y a la diversidad del conocimiento. No, y también quisiera que sigamos conversando un poquito más sobre eso, lo que usted plantea, ¿no? Específicamente sobre la flexibilidad del currículo, porque hay una serie de temas urgentes del país el cual la Facultad de Humanidades de una u otra manera tiene que responder en su currículum de enseñanza, pero si hay estructuras todavía muy jerárquicas o muy fijas que no permite la innovación, esos temas se nos van de las manos y la sociedad va por otro lado y nosotros vamos por otro lado, es decir, no hay conexión, ¿no? Aquí está el modelo. No. Este es el problema del modelo, Luis, no. Y los compañeros. Tiene que haber, hace 15 años, estructuramos un plan de desarrollo educativo en la Universidad de Panamá, basado en el modelo Tuning, que es el modelo de la competencia. Yo no me opongo al desarrollo de esta plataforma filosófica, metodológica y epistemológica. Yo no me opongo. Lo que pasa es que la concepción de este modelo tiene que incluir esa flexibilidad en el currículo. ¿Cuáles son los desafíos de esta sociedad? Claro. Nosotros tenemos claro cuáles son los desafíos de esta sociedad. Mira, esta sociedad tiene el primer país en América Latina con el ingreso per cápita más alto, pero es la segunda sociedad más desigual de América Latina. Entonces, ahí tiene que estar en el currículum esta tarea para poder desaprender ese tipo de problemática que tenemos nosotros. El conocimiento no solamente es para conocer, el conocimiento es para transformar. Ese es el carácter de la flexibilidad del currículum. Mire, yo quisiera, el tema que estamos hablando es muy importante y me gustaría conectarlo con nuestro estudiante aquí, como estudiante de español. El profesor, la profesora, hemos tocado problemas de género, problemas de clase, problemas de raza incluso. A mí me gustaría saber si en nuestro currículum de la Escuela de Español, por ejemplo, hemos tocado la literatura escrita por los indígenas. Si en nuestro currículum de la Escuela de Español hemos tocado la literatura escrita por los afroantillanos, hemos escrito sobre la literatura del Caribe. Lo que quiero decir es si en el currículum de la Escuela Española existe si tú como estudiante has tenido estas formas de acceso a lo que llamamos las literaturas o las literaturas periféricas que nunca o han sido muy poco tocadas en ese currículum a veces muy centrista, ¿comprenden? Esa es mi pregunta y quisiera conectarlo con lo que precisamente acaba de mencionar el profesor y la profesora, para ir a algo bien, ¿no? Lo que necesitamos de transformación. Bueno, sí, ¿qué tal? Sí, claro, por supuesto, sí se ha tocado. Nosotros tenemos una cátedra de literatura hispanoamericana, grecolatina, universal, y hemos tocado literatura de Cuba, hemos tocado libros originarios, mejor dicho, que fundamentan el inicio del humano, por ejemplo, libros que refieren a los mitos, la Biblia, el Popol Vuh, el poema de Gilgamesh, de la cultura egipcia, de cómo ha sido la concepción del hombre. Y claro, hemos tenido esa comparación del origen del hombre y por lo tanto de su diversidad. Y también le agrego de los problemas que ha tenido el hombre a través de la historia y la comparación actualmente de cómo se concibe el hombre y cómo se relaciona el hombre. Lo hemos tenido en español. Por supuesto que ha creado un pensamiento crítico y como estudiante y como un buen lector también,
compara, cuando lee este tipo de literatura y ve su actualidad y ve los problemas que tiene la actualidad, estamos en dos mundos y a la vez somos conscientes a través de la historia, y ahí agrego un poco más del profesor Olmedo, que definitivamente la historia nos ayuda a entender por qué, cómo estamos hoy. Entonces, con esa historia y a la vez comparamos cuáles son nuestros problemas como estudiantes que se están formando. Por ejemplo, cuando vamos al campo o desarrollando las competencias que hemos adquirido en la licenciatura, vemos que se nos pide inglés, se nos pide que adquiramos otra lengua, también que debemos conocer nuestras culturas o de nuestros grupos originarios también, por supuesto, Sí. muy fundamental para nosotros, porque son parte de nosotros. Aquí en Panamá tenemos diversidad de cultura y debemos integrarla a nuestra profesión como futuros profesores de lengua y de literatura. Entonces, por lo tanto, a nivel de competencia, debemos desarrollar un poquito más estas materias y a la vez también como servicio. Claro. Ver esto como un servicio que tiene que ser totalmente óptimo, porque estamos dejando en alto a Panamá sobre todo. Yo creo que la Escuela Español, profesora también, me parece que la Escuela Español quizás es un buen termómetro, en el sentido que yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en la Universidad de Panamá en los años 80, había muchísimos estudiantes en la Escuela Español. Es decir, yo no sé cómo es ahora, no sé cómo, si vemos más o menos estudiantes interesados en estudiar en español, en estudiar lenguas, por ejemplo, español, ¿no? Es decir, yo sé que en filosofía, sociología, en los últimos años, los índices de matrícula han caído en nuestra Facultad de Humanidades, pero es un proceso global, no solamente la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, es un proceso global. Y el asunto es cómo nosotros reaccionamos a todo eso. Sí. Yo quisiera aprovechar esta pregunta justamente porque hace un año, cuando se interpuso la demanda contra el núcleo común, habían dos perspectivas. Una, desde el punto de vista que el núcleo común de la Universidad de Panamá, entre eso estaba el español que está en el núcleo, Sí. era un atentado a la violación de la autonomía. Y dos, la concepción y el prejuicio y el estigma de que los profesores de español iban a enseñar a la Facultad de Medicina, Odontología, solamente el Quijote. Y siempre la crítica y el debate que hacían estas autoridades, ¿qué importancia tiene el Quijote si ya lo hemos estudiado en tercer año, en literatura hispanoamericana? Ese era el debate. Fíjate. Y hoy la Corte Suprema de Justicia acaba de dar la razón a la universidad y a la facultad. Los principios generales del conocimiento son interdisciplinarios. Y el mejor ejemplo lo acabamos de dar. Hace un año, una delegación nuestra, de nuestra universidad, del Departamento de Español, fue a participar en el Festival de la Juventud de Teatro en Marruecos. Aquí están dos colegas que fueron. Y ganaron, creo que el primer puesto, el primero o el segundo, Anay, el primero. No es, ¿y cuál era la compañía de teatro? Los jóvenes estudiantes. Y una obra clásica, difícil. Claro. Una obra clásica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere decir con esta obra clásica? Es la relectura. Acabamos nosotros de venir al Congreso Nacional de la Semana de la Literatura. Y ahí, entre lo que se debatió, yo creo que tú estuviste ahí, Luis. Sí, sí, sí. ¿Saben qué se debatió ahí en ese escenario de la Semana de la Literatura? Una nueva relectura de Don Quijote. Que yo le dije a los colegas, me parece. Esa es la ruptura, lo que se llama la ruptura. Hay que dar una lección a aquellas concepciones diabólicas que intentan estigmatizar a la ciencia, entre eso al español, a la literatura. Qué cosa más bella esa conferencia de la Semana de la Literatura sobre Don Quijote. Es una nueva ruptura, un nuevo paradigma. ¿Y qué ha resultado todo ese proyecto? Mira, Luis, y a los demás que estamos aquí presentes. El Departamento de Español ha hecho un salto cualitativo de la matrícula. Hoy,
casi que el 125% de incremento de la matrícula de estudiantes. Hoy estamos ya discutiendo 2 doctorados en literatura y en lingüística. Fíjate a dónde vamos nosotros trabajando. Esta es la concepción de un proyecto. Por eso es que lo que tú planteabas sobre la enseñanza, le acabo de decir, acaba de venir una delegación del Departamento y del Centro de Lectura y Escritura de Alemania y de España, donde asumieron compromiso de firmar convenio para el lanzamiento del doctorado e invitaron a una estudiante de los pueblos originarios Nove, creo que era Nove, para exponer un trabajo de la enseñanza de su lengua, un trabajo que ella hizo para una monografía en el Departamento Español. Estuvo allá representado a la Universidad de Panamá y a nuestros compañeros de los pueblos indígenas. Ese es el adelanto y el proyecto que nosotros estamos discutiendo en la facultad y en la universidad. Bien, yo quisiera, profesora, en la segunda parte quiero comenzar con usted, pero ahora lamentablemente tenemos que hacer un pequeño corte. ¿Sí? La librería universitaria es innovadora, dinámica, un puente de cultura, conectando a escritores nacionales e internacionales. Este espacio está disponible para administrativos, profesores, estudiantes y público en general. Librería Universitaria. Estamos de vuelta con más de Conversaciones con la Universidad. Y profesora, hemos quedado con usted, profesora Hills, que nos abra con su participación en esta segunda parte del programa, por favor, ¿no? Continuando con el debate anterior de la primera parte. Sí, continuando con el debate de las humanidades, hoy en día se habla, como la pregunta que tuvimos en la primera sesión, del declive de las humanidades. Sí. Pero eso lo podemos pensar si lo vemos desde el punto de vista de una economía de producción. Podemos pensar que sí, que hay un declive porque se le da mucho énfasis al conocimiento específico de una profesión, al crear y producir empleados, pero si lo vemos desde otro punto de vista, en realidad las humanidades, al contrario de lo que se puede pensar, cada día son más importantes. Las humanidades necesitan complementar a ese profesional. Hoy en día hablamos de hacer un buen profesional. Cuando hablamos de un buen profesional, es un profesional integral, donde se complementan los conocimientos específicos de su carrera, de su profesión, pero a la vez tiene que tener esa parte humanista, tiene que tener esa parte del proceso del conocimiento, de conocerse a sí mismo, de conocer el entorno donde vive, para en realidad poder entonces producir ese ser integral que sea consciente de sí mismo, que sea consciente del medio ambiente donde se desarrolla, de la sociedad, y pueda producir para esa sociedad. Claro. Entonces tenemos que las humanidades implementan eso, el conocimiento crítico, el análisis, el ponerse en el lugar de otro, el ser humano como centro, como ser humano de conocimiento, ser humano de sentimientos, todas estas cosas que van a llevar a formar a los líderes, porque necesitamos en el día de hoy líderes y personas que sepan trabajar en equipo. Hoy en día ya no se habla más del individualista, esa persona que por sí sola toma decisiones y las implementa. Hoy en día hablamos del trabajo colaborativo, y esto es importante, y las humanidades le dan al ser humano esa parte, le dan también el conocimiento de las culturas, el conocimiento de los idiomas, claro, para que realmente sea un ser humano global, internacional, un ciudadano del mundo, un ciudadano libre de tomar decisiones propias, pero con conciencia de su sociedad y con conciencia del medio ambiente, que es muy importante que lo conservemos hoy en día. Entonces, yo creo que las humanidades están tomando un nuevo matiz, y realmente en vez de tener un declive de las humanidades, nosotros estamos experimentando una necesidad de las humanidades para que ese arquitecto, cuando va a la calle, sepa
conservar su naturaleza, para que sepa de la historia y a través de ella pensar su presente, su futuro y qué es lo que él va a implementar. Igual a los médicos, un médico sin la parte humana no es un médico. Nosotros necesitamos médicos que se pongan en el lugar del paciente. Entonces las humanidades realmente toman auge aún en esta etapa de nuestra vida, de nuestro mundo, en donde tenemos la tecnología que a veces nos deshumaniza un poco porque nos enseña a no pensar. Nos paramos o nos sentamos frente a una televisión y nos da pereza pensar. Claro. Pero las humanidades van a hacer esa función dentro de este mundo actual de nosotros. Claro, es decir, en eso estamos completamente de acuerdo, es decir, el lugar del pensamiento crítico en las humanidades. Yo pienso que es una condición sine qua non de las humanidades el pensamiento crítico, es decir, no concibo unas humanidades sin pensamiento crítico. Y en ese sentido me gustaría preguntarle aquí al joven, a nuestro estudiante aquí en la facultad, ¿cómo usted observa su generación? A esta generación de estudiantes en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Humanidades. ¿Cuáles son sus tendencias, sus gustos? ¿Cuáles son sus necesidades? Es decir, ¿cómo usted observa eso? Wow, una pregunta muy amplia. Sí. Muy bien tocar un poquito de filosofía. Por ejemplo, estos estudiantes, o mis compañeros, mejor dicho, enfrentan, o las cuestiones que siempre preguntamos cuando entramos a la carrera es cuánto vamos a cobrar, por ejemplo, cuando salga a la calle o al colegio, con quiénes me voy a enfrentar. Segundo, también cuando a nivel internacional, ¿por qué no somos tan competentes como otras naciones? ¿O competitivos? O competentes. Competentes, ok. Competentes. Muy bien. ¿Por qué? Porque también qué calidad de imagen tengo yo como profesor o como lingüista o como literato, ya que existen otras marcas, otros renombres, otras instituciones, y a la vez como lo han dicho, esta avalancha de información se ha creado también un vacío. Hemos tenido un vacío, en el sentido de hay mucha información y no sabemos cuál es la verdadera. En cierta forma eso nos lleva a una parte donde nos desubicamos, y al estar desubicados estamos obviamente desorientados. Entonces andamos buscando nosotros como estudiantes y compañeros un grupo, un colegio donde me puedan formar o donde yo pueda apoyar de manera de acuerdo a mis intereses, pero sí nos falta un poquito de integridad en cuanto a lo que es nuestra profesión y claro, a la vez nuestro servicio también. Entonces también vemos y observamos, por ejemplo, lo que es la inteligencia artificial. Va a ser necesario un profesor, ya que hay programas, ya que hay un libro que es autodidacta. Observamos eso y vemos, wow, ya hay un profesor que es artificial, ya hay biotecnología, y buscamos, wow, estoy estudiando entonces, y después de aquí a 10 años habrán programas, y hay programas donde enseñen y ya no me necesitarán. Son cuestionamientos también porque estamos pendientes de la información que se está dando, ¿no? Claro, claro. Es decir, ustedes enfrentan las nuevas generaciones, nuevos retos, nuevas preguntas. Sí, definitivamente. Pero me gustaría también conectar lo que usted dice a una pregunta del profesor García, doctor García, porque el doctor García, usted ha trabajado con varias generaciones de estudiantes, usted también profesora en la Universidad de Panamá. Y me gustaría preguntarle a usted, profesor, el lugar, el futuro del movimiento estudiantil. ¿Y cómo ha sido el futuro del movimiento estudiantil en la Facultad de Humanidades? Es decir, hablamos de una crisis en general, no solamente de las humanidades, sino de ese movimiento estudiantil clásico, con sus propuestas políticas, con sus propuestas revolucionarias, con sus propuestas de protesta social. ¿Cómo usted ve esa evolución, esa transformación de ese movimiento estudiantil en Panamá y en especial la Facultad de Humanidades? ¿Podemos hablar en el futuro todavía de algún movimiento estudiantil?
como lo conocíamos nosotros clásicamente? Creo que esta es una de las preguntas base para nosotros desde la perspectiva de esa relación entre educación y sociedad. Claro. Bueno, la crisis que hemos venido discutiendo, si hay una crisis de los paradigmas del conocimiento o hay una crisis de la sociedad. Claro. Y fíjate la ruptura de la década del 80 o del 60, mientras en Europa los chicos se levantan con la consigna abajo todo, en el mayo del 68, la educación, el problema del empleo, el problema del reconocimiento de sus valores, querían luchar por otros valores, por otra ética. En América Latina, el levantamiento de los estudiantes universitarios que culminó en la plaza de la masacre, en la plaza de Tlatelolco, esa ruptura, que son las herederas del levantamiento de los estudiantes de la reforma de Córdoba, tiene mucha incidencia en la tarea y en la lucha por una nueva educación. Y el movimiento estudiantil y social levantó dos tareas, dos banderas. La lucha social de perfeccionamiento de la independencia y la reivindicación de una nueva educación. Por eso que surgen esas plataformas alternativas a la educación en la década al fin del siglo XX, con Paulo Freire. Y el Informe Mundial de la Educación de la UNESCO, Aprender a Ser. Esa plataforma metodológica se fundamentaba en un nuevo aprendizaje, no para enseñar a nadie, sino para que la educación fuera colaborativa. Una educación que fuera educación, participación, acción. Eso era el debate que se estaba realizando. Y los estudiantes y el movimiento estudiantil se sentía identificado con esa lucha. Porque era una lucha participativa frente a su realidad y frente al mundo, frente a la sociedad. ¿Qué resultó de todo esto? Hay un proyecto que se llama en América Latina el Proyecto Camelot o el Proyecto Cóndor, en donde se intentó fragmentar la concepción espiritual del ser humano y se desvinculó entre lo cognitivo y lo espiritual. Y ese es el ataque más duro a las ciencias sociales. Desde esa perspectiva, la educación de las ciencias sociales y las humanidades comienzan a erosionarse. Y un poco para revitalizarla, la UNESCO lo que hace es inventarse una plataforma de la educación basada en las habilidades y en las destrezas, que son correctas. Porque hoy hablamos de la educación de la educación de las emociones, ¿verdad? Hay que explotar las emociones y la motivación, pero no es suficiente, porque el mundo se enfrenta también a un sistema milenario de acumulación, de desigualdades, y cómo resolvemos esos problemas. Hoy los objetivos del desarrollo del milenio, los 26 objetivos del desarrollo del milenio que tenemos que cumplir, nos llevan a nosotros que tenemos que disminuir la brecha de la pobreza. Pero mientras que en América Latina se luchó para que sacar a 80 millones de la pobreza, hoy los mismos que nosotros sacamos de la pobreza son los mismos que han votado por los verdugos, los bolsonaros. O sea, se retorna una concepción de derechización de las ciencias sociales, del Estado, de la política. Por eso es que es importante hoy que el movimiento estudiantil se replantee su modelo de organización, no solamente por una nueva educación crítica, que es lo que siempre nosotros hemos apostado, sino por un nuevo compromiso social frente a esa realidad. Tiene que haber un nuevo compromiso social frente a esa realidad. Y nosotros lo tenemos en los desafíos del milenio. Lo acabamos de discutir en Córdoba. ¿Cuáles son los objetivos de la educación del futuro? ¿Cuáles son los objetivos de la educación del futuro? Los objetivos de la educación del futuro no es el mercado. Si es que el mercado está precarizando al ser humano. Si nosotros pensamos que por la vía del mercado vamos a resolver el problema del éxito y del futuro, no, sigamos leyendo a Batman.
Batman, el último Batman o la película de Batman, se inventaron que Batman podía resolver el problema de los indignados en España. Entonces Batman era el hombre que resolvía, o la figura que resolvía el problema de los desahucios, de la precarización, del desempleo. Queremos decirle finalmente que este es un debate de compromiso. Aquí tenemos que haber una ruptura. Si tú le preguntas a la mayor parte de los docentes de la Universidad de Panamá, ¿cuál es la concepción del proyecto educativo de la educación superior? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho es recoger plataformas, por ejemplo, el plan estratégico del gobierno, los pilares del objetivo del desarrollo sostenible y el plan de innovación y tecnología de la SENACID. No, pero hay que construir el modelo, hay que construir el proyecto. ¿Dónde está ese proyecto de la educación del futuro? ¿Va a ser un modelo basado en las destrezas o va a ser un modelo basado en una acción distinta, deliberadora o crítica? Esa es la discusión que tenemos nosotros y por eso los estudiantes están desmovilizados, porque los desmovilizaron. Hay una estrategia de desmovilizarlo, hay una estrategia de no vincular su conciencia, su corazón, su alma, su conocimiento con la realidad. Este es el debate de hoy y por eso nosotros creo que es imprescindible este diálogo con los estudiantes, con la juventud, para poder asumir un compromiso de un proyecto. Claro, es decir, a mí esta pregunta del movimiento estudiantil me parece muy importante, esta discusión, porque una facultad de humanidades sin movimiento estudiantil me parece un poco como que ha perdido su esencia en cierta manera, pero no solamente la facultad de humanidades, sino es un fenómeno global como usted acaba de describir. Y profesora, usted habló hace poco de temas muy importantes, ¿no? Del problema ambiental, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo conectar? Mi pregunta es, ¿cómo hacer resurgir ese movimiento estudiantil dentro de la Facultad de Humanidades con temas que también interesan a la juventud? Es decir, con temas que están los problemas de salario, están los problemas de clase, están los problemas clásicos de nuestras sociedades, la explotación, la marginalidad, pero también problemas, por ejemplo, que preocupan a los jóvenes, que están dentro de esos temas de exclusión, de pobreza, de marginalidad, pero también está el problema ambiental, está el problema de la sexualidad, está el problema de las drogas. Es decir, una serie de temas que preocupan a los jóvenes o a las nuevas generaciones para hacer resurgir lo que también nos hace tanta falta en la Universidad de Panamá y en nuestras instituciones, en las escuelas secundarias, ese movimiento estudiantil, que también forma parte para regenerar nuestras ciencias humanas, humanísticas y sociales, porque son los estudiantes también lo que hacen nuestras instituciones también. Y a veces tengo la impresión que nuestros estudiantes no están presentes en ellas, ¿no? No sé, ¿cómo usted lo ve? Bueno, los estudiantes son sumamente importantes cuando hablamos de las tomas de decisiones en las políticas de la educación. Creo que sí es cierto, se ha dejado un poco de lado al estudiante, la opinión del estudiante, pero tenemos que pasar a darle esa entrada a ellos. Una de las cosas que podemos hacer en la Universidad de Panamá es tratar de realmente recuperar las juntas de escuela, recuperar esa participación dentro del estudiante, dentro de la toma de decisiones de su propia carrera. Eso es básico en un cambio de la educación en la Universidad de Panamá. A veces los dejamos de lado, no sabemos, tomamos decisiones por ellos sin saber realmente cuáles son sus necesidades, cuáles son los cambios que ellos están afrontando en este mundo de la actualidad, que tal vez no fueron los mismos de nosotros, los que estamos ahora en el papel de los facilitadores para estos estudiantes. Entonces, definitivamente, sí tenemos que tomar la opinión de los estudiantes, traerlos a participar junto con todos nosotros en la toma de decisiones, que no sea solamente de arriba hacia abajo, sino que nosotros podamos integrarlos a ellos para que realmente los conocimientos que ellos buscan, esas necesidades que ellos tienen del entorno ambiental, de esa educación del entorno, de esa educación de su carrera en sí, de la necesidad de la dinámica de las clases también, porque muchas veces, casualmente ayer conversaba con una estudiante y ella decía, no, la Universidad de Panamá está bastante bien, yo creo que está bien, pero a nosotros nos gustaría que las clases fueran más dinámicas, que los profesores no nos sentaran y que nosotros escucháramos lo que ellos dicen, sino que nos enseñaran a ser más reflexivos, que tuviéramos más discusiones, que nosotros pudiéramos participar realmente de nuestro aprendizaje. Y creo que eso es
un comentario muy importante que nosotros Claro. como autoridades, como aquellos que conducimos la educación de este país, debemos tomar en cuenta, y eso va a repercutir inmediatamente en los grupos estudiantiles porque van a tomar conciencia de la necesidad de su participación en la vida universitaria, en su carrera, en el ambiente. Ellos van a tomar conciencia y si los atraemos van a formar parte de esta fuerza que va a lograr un verdadero cambio. Claro, es decir, ese es un punto importantísimo, teniendo aquí precisamente un estudiante, la participación, por ejemplo. Es decir, sabemos por un lado que el pensamiento crítico forma parte del núcleo de las humanidades, ¿no? Pero bueno, eso nos ayuda muy poco si no hay una práctica como usted muy bien acaba de describir, que sea crítica en cuanto al método de la enseñanza, a la intervención de los estudiantes en los contenidos de estudio incluso. Es decir, ¿cómo usted ve eso? Es decir, ¿tienen su generación actual, tiene interés en participar realmente? ¿Cómo lo ve? Bien, bueno, como ya le comentaba, no sé si es recomendable dividir ciertos tipos de estudiantes de otros. Definitivamente hay estudiantes más apasionados que se involucran y hay otros que se quedan un poco rezagados o más bien no se quedan rezagados o mejor dicho cómodos con la información que reciben, con el sistema y con los años. Mientras que hay otros que son más apasionados, que participan en actividades, que investigan. Dentro de mis propuestas, por ejemplo, yo propongo a las autoridades que el trabajo de tesis ya desde licenciatura tenga un plan de acción, no sea algo que ya haya sido estudiado, sino que sea algo innovador y algo que se pueda aplicar al interés del estudiante y que a la vez entre en el área de investigación de la escuela, en tal caso, pero sobre todo que sea un plan de acción, que se accione, por ejemplo, ir a investigar a las comarcas, cómo incluir la inteligencia artificial en la lingüística, en la literatura, que se incluyan esos planes. Sería muy bueno, comenzando dentro de las políticas de la universidad o de la escuela. Claro. Bien. Profesor, ya usted ha escuchado decir, esta propuesta y me gustaría escuchar su opinión. Es decir, cómo usted se imagina precisamente cuando hablamos, entre comillas, de la crisis de las ciencias sociales, las humanidades, el futuro nuestro, de esas humanidades, escuchando estas diversas opiniones, tanto la profesora como el estudiante aquí presente, ¿cómo se lo imagina usted concretamente para la facultad en los próximos años bajo su administración? Bueno, primero tenemos que reconocer varios aspectos. Sí. Y son los retos de un proyecto ausente. Yo lo que quiero decir es que la universidad habla de una política educativa de la educación superior. No hay esa política. Y hay que ser autocrítico frente a eso. Entonces, doy un ejemplo. Nuestra Dirección de Educación Continua, su concepción original es la capacitación sobre un desafío que la UNESCO lanzó a la década del principio del siglo XX. Educación para la vida y para toda la vida. Esa era la concepción. Pero hoy nosotros le hemos agregado una visión distinta. La cultura, la extensión y responsabilidad social. 5 funciones, 5 tareas, que no están en el marco de la educación formal, sino en el marco de la educación no formal. Eso es lo que tiene que discutir la universidad. ¿Cuál es el compromiso y la vinculación universidad-sociedad, Estado y nación? Habla de plataformas políticas que tenemos, el plan de innovación de la CENACYT y el plan estratégico del gobierno, pero ¿dónde está eso articulado? ¿Con qué actores se discutió? Nosotros tenemos órganos de gobierno. Por ejemplo, en el caso de la Facultad de Humanidades, 400 profesores, 2.000 estudiantes, 7.000 en las carreras que tenemos en los centros regionales. Y con nadie hemos discutido ese proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Hoy se habla de la educación de la liberación y de la colaboración y la participación. Nosotros queremos desafiar el mundo bajo esta concepción, pero no podemos porque lo único que se nos exige es lo segundo, un plan de reacreditación cada 5 años. Claro, que es muy poco. Que es muy poco. Resuelto el tema de la reacreditación de los programas y de la actualización del plan de estudio, dice, este es un fetiche.
Claro. O sea, tú no puedes resolver el problema de la educación sobre la base de un modelo programático, de un programa especial. Claro. No. La mitad de la educación es un proceso de participación. ¿Dónde Claro. está eso? Claro. Entonces, yo lo que quiero decirles es los retos que tenemos. Hoy, nosotros hemos innovado la política de internalización, que es un desafío de la educación moderna, de la movilidad, que es un desafío. Hemos creado ya una política de regulación de las aulas virtuales y hemos empezado con un plan piloto, geografía, historia, y en la Facultad de Bellas Artes. Creemos también, y lo estamos haciendo, y tenemos que también ser un poco simuladores. Tenemos que cumplir las metas de la universidad, que es reacreditar los planes de estudio. Cada 5 años hay que reacreditarlos. Yo no estoy de acuerdo con ese modelo, porque es una simulación. Tienen que participar todos, Claro. y hay que vincularlo. Entonces, creo que el gran reto para nosotros, de las humanidades, es que hemos cumplido una tarea hermosa. Fuimos demandados porque existe una visión nacional y a lo interno desde la Universidad de Panamá, que la Facultad de Humanidades tiene un peso significativo en el desarrollo del penso y la academia. Y fuimos demandados por un error histórico. No voy a plantear responsabilidades, pero la facultad en pleno asumió la responsabilidad de defender una concepción, y lo defendimos en el escenario judicial, en el escenario político y en el escenario académico. Y la respuesta aquí la estamos viendo nosotros. El crecimiento de nuestra facultad desde el punto de vista de la cobertura, de la equidad social, de la participación de los actores en la facultad y en la universidad. Nosotros acabamos de venir de la experiencia de la Escuela Internacional de Verano, donde la mayor parte de la participación de la Facultad de Humanidades, en sus diversos seminarios, diplomados, conferencias internacionales, hemos dado una muestra de cómo es un proyecto participativo y colaboracionista. Eso es lo que nosotros queremos ser reto de la universidad. Una universidad que se vuelque a defender sus principales objetivos. ¿Dónde está? Con un compromiso solidario, ético. No lo tenemos, pero nosotros sí tenemos un reto. Y en lo que nos corresponde a nosotros en ese universo, lo estamos haciendo como el reto del futuro de las humanidades y de las ciencias sociales. Bien, gracias, profesor. Lamentablemente, debo terminar aquí. Ya pasaron los 20-25 minutos y cierro aquí conversaciones con la universidad, con el estudiante Aguilar, con la profesora Hills. Y nuevamente, muchas gracias, profesor decano, doctor Olmedo García, por su presencia en conversaciones. Bueno, les deseo todavía un buen día. Gracias y hasta luego. Gracias. Bien. Muy bien. Gracias, profesor. por haber venido.